Primero que todo, agradecer la invitación. Estoy muy contenta además de ser la única mujer en esta mesa. Y está bien que las mujeres también estemos en estos espacios de discusión. Nos ha costado levantarnos en los espacios de dirigencia. Entonces esto también es un hito importante y revela que tenemos mucho que decir y mucho que aportar también desde nuestras miradas. Y bueno, para partir, decir que el contexto en el que voy a hablar es un poco como una línea de tiempo y los hitos que se han ido dando en el país, y esto a partir del año 86, donde se empieza a producir este consenso y este acuerdo por arriba, cuando la movilización social frente a una dictadura sangrienta que se instauró en nuestro país comienza una algidez mucho mayor. La movilización era bastante grande y había muchos grupos dentro de eso que también estaban, con la lucha armada, y que comienzan a politizar los territorios, comienzan a sacar a la gente a la calle con mucha más fuerza. Entonces se empieza a constituir por arriba un bloque dominante, constituido por la derecha y la concertación, donde llegan al acuerdo de este plebiscito y donde nos dicen que va a llegar la alegría a este país y que a través de un plebiscito vamos a ganarle a la dictadura, cosa que no fue así y que no es así. La alegría nunca llegó. Se siguió profundizando un modelo neoliberal en donde todos los días nos vemos, así como chocando contra un muro en este sistema capitalista con su expresión neoliberal. Pero a fines de los 90 este bloque dominante comienza a perder hegemonía, comienza a perder su capacidad de mantenerse unidos en torno a un proyecto común. Se comienzan a dejar de convocar a los sectores empresariales, a los sectores medios, y desde la izquierda es difícil contar con una herramienta que dé coherencia y que dé, una salida a este bloque. En el año 96, la crisis económica nos muestra el crecimiento de los grandes grupos económicos y nos dicen que vamos a crecer, que la economía, va bien, pero en realidad eso solamente es para los grandes grupos empresariales. Mientras las pymes, las pequeñas empresas, empiezan a morir, la industria nacional ya deja de ser una realidad. Y al interior del empresariado hay algunos sectores que comienzan a descolgarse también de lo que era la concertación. Comienzan a reflejarse resultados electorales favoreciendo en primera instancia a la derecha. Entonces todo este descuelgue va haciendo que la derecha pareciera que fuera ganando terreno, lo que no es tan así, lo voy a explicar más adelante. Y durante algunas épocas del 2006 comienzan las primeras movilizaciones estudiantiles. Y estas movilizaciones tienen un carácter de clase también, porque son los estudiantes secundarios los que comienzan a decir que la educación tiene que ser gratuita, de calidad para todas y todos, y poner en cuestión también un modelo que se había venido instaurando con la educación privada, y que los estudiantes universitarios peleaban principalmente por la rebaja del arancel y no habían puesto en cuestión, este modelo. En el año 2007 se producen grandes movilizaciones subcontratistas de la minería y los sectores forestales. Y aquí me quiero detener unos minutos, porque en el año 2007 es donde la concertación nos muestra su cara más terrible, que en el contexto de una huelga asesinan en vivo y en directo a un trabajador, Rodrigo Cisternas. Y ahí también nos muestran de lo que son capaces con tal de mantener este modelo económico. Porque lo que venían a hacer estos trabajadores, los trabajadores que venían a poner en cuestión el código laboral, en cuestión, este modelo de explotación que se había mantenido, y ellos dijeron no. Este tipo de organización hay que acabarla de inmediato, y eso fue lo que hicieron en el contexto de una huelga con los trabajadores forestales. Y además, cuando hubo una sublevación tan grande de los subcontratistas, también descabezaron a la organización, reprimieron, persiguieron, y eso, no tuvo una continuidad de lo que podría haber sido el reflejo, de una organización de trabajadores lo suficientemente fuerte y robusta para pelear contra este sistema de injusticia. En el año 2008, la agroindustria, los puertos, las industrias salmoneras
son las que, digamos, comienzan a movilizarse. Y esto también pone en debate el subcontrato y las formas de organización que no son las tradicionales del mundo sindical, sino que muchas veces son organizaciones que se van creando al calor de la misma organización, de la autorresolución de los trabajadores, y comienzan, digamos, estos procesos que fueron liderados por sindicatos no tradicionales y que son, en definitiva, los más precarizados por el modelo. La pérdida de hegemonía política y fragmentación del bloque se reflejan en fragmentación de las asociaciones empresariales, desafección de los sectores medios de la política con la concertación, y vieron en la BID en aquella época un modelo que puso en cuestión la elección de Lagos. En la crisis del 2008, los sectores medios ya se bajan del modelo, y no necesariamente para apoyar a la derecha en ese sentido, sino que al candidato alternativo de la concertación. Y ahí comienzan a hacer esta figura alternativa que es Marco Enrique, en aquella época, en donde ofrece, digamos, no ser más de lo mismo, no seguir de vagón de cola de la concertación, lo que hoy día no es así, hoy día es otro contexto. En el 2011 comienzan los ciclos de movilización masiva, por ejemplo tenemos Hidroaicén contra la termoeléctrica Barrancones. El movimiento estudiantil muestra su mayor fuerza, su mayor capacidad de movilización, convocándonos a los diferentes sectores, digamos, a la movilización social, a tomarnos las calles, los liceos, universidades, y se produjo un momento de éxtasis, podríamos decirlo así, donde muchas organizaciones también nos hacemos parte y vamos convocados en una primera instancia por el movimiento estudiantil. Pero en esto hay dos cosas importantes. Luego de este recuento, donde ya no hay bloque histórico, los dos grandes poderes económicos, componentes sociales, el contenido político de las movilizaciones y hasta dónde se puede llegar. Lamentablemente el movimiento estudiantil se quedó como estancado en eso. No fueron capaces de seguir movilizando, sino fueron capaces, digamos, de convocar al resto de la organización. Y eso también se debe a, digamos, la atomización que existe del mundo de los trabajadores, que los trabajadores fueron muy golpeados durante el 2000, a fines de los 90, entonces no hay una cuestión que convoque al mundo más allá del sindicalismo, porque también lo dijimos delante, estas movilizaciones que fueron dirigidas no necesariamente por el sindicalismo tradicional, sino que por el contrario, se comienza a rebasar. Y el bloque el bloque tiene una crisis, el bloque dominante. Y en ese sentido hay dos salidas que puede tener esta cuestión, esta crisis, digamos. Una, que puede salir apoyado por el régimen político institucional y producir una nueva dispersión, digamos, de nuestros sectores, de los sectores de trabajadores, de los sectores movilizados, que efectivamente queremos un cambio estructural en este modelo. Otra es que colapse por sí solo, lo que es muy difícil porque ellos están en constante recomposición, digamos. Se han mantenido así durante mucho tiempo. Y la tercera, que yo creo que es la alternativa, que es hacerlo colapsar. Y esto nos hace necesario construir una alternativa real que venga desde el movimiento de las trabajadoras y trabajadores y del mundo popular. Porque hoy día la movilización social y el movimiento social en general están conducidos por las capas medias. Y esto no estoy diciendo que con eso esté mal, estoy dando cuenta de la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, la demanda en particular y las reformas que se han ido haciendo en este país van en torno a las libertades individuales. El aborto en 3 causales, la legalización, el matrimonio igualitario, cuestiones que son importantes, pero que no ponen en cuestión el sistema económico actual, el sistema económico imperante. Y por el contrario, se instala una reforma, una reforma laboral que va en desmedro de los trabajadores y produce retrocesos incluso. Y ahí me hacen así, reforma laboral. Entonces, desde ahí era tremendamente importante lo que podía hacer una organización que se levantó hace algún tiempo atrás, que quizás la mayoría la conoce, que la llamábamos la 4x4, que ahí eran donde estaban algunos sectores de trabajadores de la minería, forestales, los portuarios y algunos trabajadores de la construcción.
Esta organización lo que se planteaba era efectivamente tener una paralización real, parar la economía de este país, porque eso sí es lo que da resultado, y que es por lo cual nosotros también, y esto voy a explicar, nosotros cuando cortamos la Alameda a las 7 de la mañana, lo hacemos para impedir que la mercancía más importante del capitalismo llegue al lugar donde produce valor, que es la fuerza humana de trabajo. Por eso no lo hacemos en la tarde, porque además que en la tarde, después de una jornada laboral extenuante, vamos tremendamente cansados a nuestras casas y ya lo suficientemente oprimidos, y los territorios, las poblaciones, también nos toca vivir otra realidad que es tremendamente triste, pero entonces por eso lo hacemos a esa hora. Y la idea de estos compañeros, de estas organizaciones, es parar la economía de este país. Lamentablemente, muchas de las dirigencias que estaban ahí, algunas ligadas a algunos partidos políticos o fuerzas, digamos, que se dicen de izquierda, frenaron esta movilización. No le dieron la fuerza suficiente, y mientras nosotros estábamos cortando la calle contra una reforma laboral, ellos estaban más preocupados de la institucionalidad y de tratar de incidir en el Parlamento, cuando en el Parlamento no podemos tener incidencia real hoy día. Entonces esto da paso a que sean otras organizaciones quienes vayan tomando el predominio de la movilización. En el caso, por ejemplo, de la coordinadora No Más AFP, que nosotros también le damos la relevancia y la importancia que eso tiene, porque hoy día en nuestro país la sindicalización ni siquiera alcanza el 10%. Entonces, esta coordinadora que viene a plantear cambios estructurales desde el mundo de las trabajadoras y los trabajadores, es ahí donde tenemos que apostar. No podemos seguir dejando que sean solamente los sectores medios quienes lideren las movilizaciones sociales y las reformas vayan en torno a las libertades individuales, sino que tiene que ver con cambios de manera colectiva. Y en eso, la coordinadora No Más AFP nos plantea que ahí es donde tenemos que poner el diente, es ahí donde tenemos que seguir organizándonos, y también pensando en que no solamente con marchas vamos a conseguir los cambios, sino que lo que hay que hacer es efectivamente lograr una paralización económica en el país y que les duele el bolsillo a los dueños del poder y la riqueza, que hasta el día de hoy no han entregado ni siquiera una coma para nosotros. Por el contrario, porque el gobierno y, digamos, el bloque en el poder, constituido por la derecha y hoy la nueva mayoría, no ha cedido en nada. O sea, el modelo sigue funcionando tal cual. Y todas estas reformas que se han hecho, y como lo dije anteriormente, en la reforma laboral, un retroceso. Y las otras reformas van en torno a las demandas individuales. También la movilización que nace, y que recién el día miércoles tuvimos, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que incluso, y aquí quiero detenerme unos segundos, de hecho ya los medios de comunicación hablan del Día de la Mujer, el feliz Día de la Mujer. Se intenta hacernos olvidar que es un día de conmemoración y que fueron las mujeres trabajadoras quienes alzaron la voz y pusieron también en cuestión un sistema de trabajo que era precario, que hacía trabajar a las niñas, donde murieron muchas mujeres, incluso niñas, por luchar por nuestros derechos. Y esa movilización también ha ido tomando cuerpo y también le ha ido dando sentido. Y ahí somos las mujeres de nuestros territorios, somos las mujeres pobladoras, que también somos trabajadoras, quienes queremos aportar. Y en ese sentido, desde nuestra organización, desde el movimiento de pobladoras y pobladores Ucamaú, que también hoy da un paso a constituirse como organización política, porque el momento histórico y el contexto lo dice y lo necesita, es que desde ahí nosotros decimos, bueno, las mujeres del mundo popular también queremos aportar en ser parte de estas movilizaciones. Dando un ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de vivienda que hemos levantado al calor de la organización. Lamentablemente, en los territorios donde estamos es donde más desafección existe de la política, donde la gente menos quiere participar, donde todo lo que huele a institución es cuestionado, incluso las juntas de vecinos, los sindicatos, porque claro, es la ideología dominante la que más ha penetrado en los sectores populares, y contra eso es lo que estamos peleando nosotros. Entonces, cuando convocamos a nuestra gente en un primer momento a luchar por la vivienda, le dijimos, bueno, lo vamos a hacer de manera colectiva, vamos a mostrar que nosotros sí tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar. Y debido a grandes movilizaciones,
a estas coordinaciones con otros sectores sociales también que están en lucha, a la formación, que es un ámbito fundamental para que nosotros podamos incluso estar aquí hoy día en este seminario. Nos permitió levantar un proyecto para más de 400 familias. Un proyecto de autogestión que hace más de 40 años no se daba en la política habitacional de nuestro país. Y lo hicimos desde un rincón de una población con alta fuerza social, con mujeres y hombres dispuestos a trabajar por esto, a luchar por esto. Y bueno, y hoy día ya es una realidad. Entonces, esos hechos concretos logran mostrar que la organización es el motor fundamental para ir produciendo los cambios desde estos pequeños espacios, desde los territorios, pero que nosotros también nos planteemos desafíos en lo institucional, porque no solo podemos quedarnos gritando desde la calle, cortando la calle, mientras en los espacios institucionales cierran la puerta y la voz nuestra no está. La voz de los sectores populares, de las trabajadoras y los trabajadores no existe en esos ámbitos. Entonces ahí también se plantea el desafío de lo electoral. Y claro, en algún sentido nos dicen, pero es que eso no aporta en nada, eso no sirve de nada. Claro, si no tenemos la fuerza social suficiente, si no tenemos la acumulación de organización y de territorio, de trabajo concreto para darle sustento a lo que significa estar en el espacio institucional, los parlamentarios que se puedan ganar justo en este año de elecciones, la única tarea que les va a quedar es aprobar o desaprobar una ley. Y que resulta que si la aprueban, lo que va a estar haciendo la política del gobierno. Lo que tenemos que de verdad plantearnos es ir en contra de aquellos que han mantenido el sistema neoliberal, de aquellos que lo que quieren es seguir manteniendo este status quo y seguir beneficiando simplemente a un pequeño sector en desmedro de las mayorías. Entonces, los desafíos se plantean en ese sentido. O sea, reforzar nuestras organizaciones, rebasar la institucionalidad e incluso la legalidad, porque lo decía hace un rato, el proyecto de vivienda en particular, y disculpen que sea tan autorreferente, pero es para poner un hecho concreto, nosotros estamos al margen de la ley. O sea, la política habitacional en nuestro país es una política de gobierno y no una política de Estado, que se maneja y se rige bajo decretos presidenciales que en este mismo minuto la presidenta podría estar firmando un nuevo decreto y cambiarnos la lógica de postulación de quienes pueden obtener una vivienda bajo un sistema subsidiario, del que no estamos de acuerdo, pero que desde ahí vamos avanzando y dando ciertos hitos y soluciones también a nuestra gente. Porque no solo sirve convocarlos a algo y no tener algo concreto por lo cual ellos digan vale la pena luchar. Y en ese sentido es que también nos hemos puesto, digamos, a disposición de las organizaciones que hoy día estamos levantando territorio, comunidad, porque, y vuelvo al tema de los trabajadores, hoy día, claro, el movimiento No Más FP está logrando masificar, pero lo conversábamos de hecho la otra vez con el Luis y decíamos, sacamos millones de personas a marchar en la calle, pero eso no necesariamente se trasvasija a organización. La gente se convoca cada cierto tiempo una marcha y es como lo graficábamos y compra la bandera y después la guarda en el closet hasta la próxima marcha. No, lo que tenemos que hacer es lograr convocar a esa gente. Y en ese sentido, los territorios, las comunidades, las poblaciones, los barrios cobran total sentido para darle coherencia a una organización que comience a tejer a nivel nacional y que tenga un relato desde este mundo, del mundo de las trabajadoras y los trabajadores. Eso también nos da una oportunidad para lograr convocar, ahora que decimos, bueno, desde lo institucional también hay que dar la pelea, nos permite llegar con nuestro discurso a la gente que de verdad está descontenta. Porque la dispersión que existe en lo electoral y esta cosa de la desafección de la política, que la gente ya no quiere más de lo mismo, y de verdad la gente está enojada. Está furiosa con lo de las colusiones, por eso sale a marchar, pero no nos sirve pelear solo con la tele o convocarnos una vez o 2 veces al mes para la marcha. Lo que tenemos que hacer es que esa gente participe, se reencante, se organice, discuta en asamblea, en las juntas de vecinos, en su liceo, en donde sea, pero crear organización. Y de esa manera también convocarlos a participar de lo que significa el tema electoral. Porque si no,
vamos a seguir cometiendo el error de decir que somos distintos, que no somos lo mismo, pero lo único que en definitiva estamos haciendo es convocar a la gente para una elección. Vote por mí, confíe en mí, porque yo lo voy a hacer bien. No tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es la participación e incluso el cuestionamiento de esta gente, que nosotros necesitamos que participe y que son los únicos y las únicas que tienen la capacidad de dar vuelta el tablero, porque ellos van a seguir agrupando a su misma gente, van a seguir van a seguir haciendo participar a los mismos de siempre, y ese no es el sentido. Entonces, para nosotros es fundamental cómo acabamos con el capitalismo, una cosa tremendamente compleja, no hemos podido durante tanto tiempo. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que, que ya hemos aprendido bastante de los errores y los aciertos, que es momento de tomar las cosas como se debe, y estas fuerzas emergentes que están naciendo también que deban ponerse a disposición de los movimientos sociales y de la lucha que se está dando. No pueden seguir con estas lógicas, claro, particularmente el Frente Amplio viene desde las luchas estudiantiles, entonces traen esas lógicas. No, acá hay que ser lo suficientemente capaces de ponernos a disposición de lo que se requiere en la lucha para cambiar este sistema económico, y de esa forma efectivamente lo vamos a poder hacer y rebasar esto de llamarnos tan amplios, pero que en realidad no somos tan amplios. No, la amplitud de verdad tiene que existir hacia todos los sectores que hoy día estamos en lucha y que tienen que tener la importancia y que tienen que tener la dirigencia, y son los movimientos sociales políticos quienes hoy día tienen la capacidad de hacerlo y de decirle a quién puede o quién no puede hacer algo en el Parlamento, en la institución o digamos en las dirigencias que estén ahí. Es esa la capacidad que tenemos que mostrar hoy día: organización, fortaleza, unidad y por sobre todo lucha, que esa es la diferencia con los otros sectores.